HIFA1000.do. Mujer Empoderada y el Tenis ya está al aire a través de los 106.9, 102.7 para todo el país en este domingo 23 de junio 2024. Hoy con nosotros el doctor Carlos Lebrón. Es una producción general de la doctora Carmen Taveras, así es que el doctor Lebrón viene con impacto de la obesidad en el aparato digestivo, que es el programa en este domingo. Doctor Carlos Lebrón, nutriólogo, clínico, obesólogo, dietista. Así es que inmediatamente damos paso a nuestro anfitrión, a nuestro querido hermano, el doctor Carlos Lebrón. Muy buenas tardes, doctor, bienvenido. Muy buenas tardes, Tony. Muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan a través de la voz de las Fuerzas Armadas, 102.7 FM, 106.9 FM, a las personas que lo hacen a través de nuestras redes sociales, @un estilo de vida fit, tanto en Instagram como en Facebook. El día de hoy, como Tony bien dijo, tenemos un tema muy interesante. Vamos a hablar un poquito acerca de la obesidad y las implicaciones que tiene la misma en el aparato digestivo, pero antes quiero darles unas pequeñas noticias o informaciones puntuales, porque en estas últimas semanas hemos tenido un aumento de lo que son la lluvia en nuestro sistema, especialmente en nuestro país, en las últimas 2 semanas, y eso acarrea lo que son enfermedades transmisibles por vectores, especialmente por mosquitos. La semana pasada, la semana epidemiológica número 23, Salud Pública habló, el Ministerio de Salud Pública, sobre casos confirmados, no solamente o sospechosos también, pero principalmente confirmados, de información oficial, especialmente de casos de malaria. Recuerden que la malaria es una enfermedad transmitida por la picadura de un mosquito, no es similar al del dengue. La malaria crece y se desarrolla principalmente en agua sucia, no como el dengue, que es exclusivamente en agua limpia, y hay unos números astronómicos, aproximadamente 440 casos, según informó el Ministerio de Salud Pública la semana pasada, y el 90% de esos casos se encuentran en las provincias del sur, principalmente en San Juan y en Azua. Así que tengan mucha precaución las personas que viven en esas localidades, utilicen utilicen mosquiteros, repelente, y trate de evitar que se acumule agua. Obviamente toda la parte de clorificación de los envases, entre otras cosas. También tenemos algunos casos sospechosos de dengue, alrededor de prácticamente para esta fecha es muy usual esa parte, y obviamente ya sabemos toda la temática acerca de la precaución con el dengue, así que tengan eso muy pendiente. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de algo muy importantísimo, que es la obesidad y sus implicaciones principalmente en el aparato digestivo. Recuerden que las estadísticas de obesidad en nuestro país van en ascenso, principalmente en los últimos 15 años. Hemos tenido un aumento desbordado de la situación de sobrepeso y obesidad desde temprana edad, inclusive infanto-juvenil hasta la parte adulta. Y se habla, en las últimas estadísticas que tenemos en el 2021, se habla de que la población dominicana tiene una estadística de prácticamente de un 36.5% de personas mayores de 18 años con sobrepeso y un 33.6% de estadísticas de personas mayores de 18 años con obesidad. ¿Qué quiere decir eso? Si sumamos esas dos cifras, prácticamente el 70% de la población adulta en República Dominicana, o sea, mayor de 18 años, tiene sobrepeso u obesidad. El 70%. Repitiendo, recuerden, el 36.5% está en sobrepeso, mayores de 18 años, y un 33.6% está en obesidad. Prácticamente el 70.1% de la población adulta en República Dominicana padece de sobrepeso y obesidad. Entonces son cifras que meten miedo, Tony, Claro, porque eso lo vemos a diario en nuestras consultas, y de verdad hay un grupo de profesionales capacitados para tratar a eso, y otros que están todavía en formación, que me consta que son un excelente grupo. Pero mire, doctor, este programa de hoy, yo sé que ha sido bien elaborado, porque nuestros oyentes así lo piden, ¿no? Con las consecuencias de la obesidad. Pero me impacta, a propósito del mismo término que estamos usando, el impacto de la obesidad en el aparato digestivo,
porque muchos no entienden lo que usted con mucha frecuencia en los programas anteriores recalca y trae, ¿verdad? Correcto. Que es con el abdomen, ¿verdad? Mucho volumen. La grasa en el abdomen. Exacto. Sí. Entonces, Fíjate. Ahí está esta estadística que es de preocupación, doctor. Fíjate, Tony, y siguiendo con la parte estadística, también en niños tenemos datos. En el 2022 el INAVIE realizó una evaluación en los planteles escolares y se determinó que los niños escolares en edad escolar entre los 5 a 19 años prácticamente están en un 31% de obesidad. ¿Qué quiere decir eso? Que de cada 10 niños, 3 están en sobrepeso y obesidad en las escuelas. De cada 10, 3. Entonces es algo que sí tenemos que tener muy pendiente, porque el día de hoy vamos a tocar un tema muy vinculado a la obesidad, pero en lo que tiene que ver con el aparato digestivo. Ahí está. Bien, entonces rápidamente recuerden que la obesidad es una enfermedad muy frecuente en nuestro medio. Ya hablamos de las estadísticas. Obviamente ha aumentado en los últimos 15, 20 años de forma astronómica, pero aquí hemos hablado en intervenciones anteriores de que la obesidad interviene en procesos cardiovasculares, interviene también en los perfiles de colesterol y triglicéridos, interviene también en lo que tiene que ver con patologías o enfermedades del riñón, también puede predisponer a alteraciones como el cáncer, pero la obesidad, toda la parte que tiene que ver con los sistemas y aparatos están afectados por la situación de obesidad, y la parte del sistema digestivo no queda aislado del problema. O sea, es importante esta parte. El aparato digestivo no está libre de lo que son las consecuencias nocivas y las repercusiones de la obesidad debido a múltiples alteraciones que hemos explicado aquí en intervenciones anteriores, especialmente por esa acumulación excesiva de grasa a nivel del estómago, a nivel abdominal, perdón. Entonces, la obesidad afecta, iniciando rápidamente, vamos a hablar un poquito del sistema digestivo. Recuerden que el sistema digestivo inicia en la cavidad oral y termina en el intestino, especialmente en el ano, en la parte final, y tiene todo un sinnúmero de glándulas, tiene un sinnúmero de órganos que están íntimamente ligados no solamente a la digestión, sino también a la absorción de nutrientes. O sea, tenemos un aparato que ayuda a que esa parte de los nutrientes que nosotros introducimos en nuestra boca puedan convertirse en sustancias o biotransformarse en sustancias que puedan ser asimiladas por nuestro cuerpo, y obviamente eso ayuda a la parte de nuestra producción de energía y también en nuestra nutrición. La obesidad, iniciando ya con el tema propiamente dicho, está muy ligado en el tubo digestivo, especialmente a nivel de lo que tiene que ver con el esófago, con problemas especialmente de reflujo gástrico. Si se fijan, muchas de las personas que sufren o padecen de situación de obesidad, la gran mayoría de ellos tienden a tener o pueden tener tendencia de tener reflujo gastroesofágico. Cuando hablamos de reflujo gastroesofágico, estamos hablando de que el contenido del estómago tiene la capacidad de regresar otra vez hacia el esófago, produciendo múltiples alteraciones. Eso es muy frecuente, y principalmente las personas con mucha gran volumen a nivel abdominal tienen tendencia a padecer algo que se llama hernia hiatal, que es la hernia hiatal es una de las principales causas de ese reflujo gastroesofágico. Entonces, ese reflujo obviamente va a producir cambios especialmente en el tercio inferior del esófago. Recuerden que el esófago se extiende desde nuestra cavidad oral, desde nuestra boca, hasta la parte superior del estómago. Prácticamente un órgano, está formado por músculo principalmente, que es el encargado de llevar el contenido alimenticio desde la boca hacia el estómago. Entonces eso es muy frecuente, y lo veamos principalmente en nuestros pacientes con obesidad, esos reflujos a repetición. Entonces eso puede producir alteraciones puntuales en el propio esófago y puede desencadenar en problemas como el esófago de Barrett, que es una enfermedad muy ligada a ese reflujo y daña esa parte del esófago inferior, y eso puede producir lesiones que son precancerígenas. Recuerden, una de ellas se llama el adenocarcinoma de esófago. Es muy frecuente en personas con obesidad, pero también en personas que tienen ingesta de tabaco y alcohol también. Entonces es muy frecuente esta parte. Bien, a nivel del estómago, la obesidad va a producir múltiples alteraciones, pero en el estómago
está muy ligado a lo que pasa un poquito más abajo. Y es que en el intestino y el estómago tienen una vinculación, especialmente porque recuerden que en el intestino, y aquí hemos hablado de eso en programas anteriores, se van a producir hormonas, así como ustedes lo oyen. El intestino tiene la capacidad de producir, bueno, se dicen hormonas, pero se llaman incretinas. En medicina le llamamos a eso incretinas. ¿Qué son las incretinas? Bueno, son sustancias que se producen en el intestino que tienen repercusión tanto a nivel local en el propio intestino, pero a nivel prácticamente de todo el sistema digestivo. Por ende, se catalogan prácticamente como hormonas. ¿Qué sucede? Bueno, en el intestino se van a producir esas incretinas, muchas de ellas van a tener implicación en el estómago. Y una de ellas se llama GLP. No es gas licuado de petróleo, ¿no? Sino péptido similar a glucagón, GLP. ¿Qué pasa con ese señorito? Bueno, ese señorito tiene la capacidad de controlar lo que es el vaciado gástrico. Y eso es muy importante. El vaciado gástrico lo que quiere decir es que cuando el contenido alimenticio va al estómago, ese péptido va a promover a que ese contenido se quede en el estómago, digiriéndose de forma correcta, pero también produciendo sensación de plenitud y saciedad. O sea, va a ayudar a las personas a controlar el apetito. Eso es importante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay un vínculo directo en que las personas con obesidad, recuerden cuando aquí hace unos meses hablamos sobre la microbiota y esos microorganismos que viven con nosotros en el intestino, recuerden que hablamos de que el intestino de una persona con obesidad tiene una conformación distinta en cuanto a la parte de bacterias. Bueno, eso influye en la salud del intestino, principalmente. Mire, a propósito del tema, y me gustaría siempre compartir con los oyentes que están ya dando acá la nota vía celular. Andrés Mejía, desde Piedra Blanca, Bonao, dice que si la obesidad en el abdomen, ¿verdad? Sí. O en sentido general, tiene que ver cuando ingiere alimentos y para acotarse o cuando ya está acotado, expeler o eruptar. Correcto. Si tiene que ver esto. Muy buena pregunta. Y eso es uno de los síntomas de lo que hablamos en el bloque anterior. Fíjate, tú has dado en el clavo, Tony. Muchas de esas personas no se pueden acostar horizontal, sino que tienen que estar semisentados. Y es debido a esa situación de reflujo. Tenemos que también, algo importante con eso es evaluarse por gastroenterología para ver si existen patologías concomitantes como son las hernias hiatales, que es muy frecuente en esas personas. Excelente pregunta, Tony. Nuestra audiencia siempre pendiente de los temas. Fíjate, algo importante, y siguiendo con el estómago, recuerden que hablamos del GLP, el péptido similar a glucagón, que disminuye lo que es el vaciado gástrico. ¿Qué sucede? Bueno, cuando la obesidad va a producir una disminución de esas incretinas, de esas hormonas intestinales. Por ende, el vaciado gástrico en las personas con obesidad va a ser más rápido. Por ende, el paciente con obesidad come y no se llena. Por eso preguntan, bueno, pero él comió ahora mismo y quiere más comida. Bueno, la situación es que la hormona o la incretina que controla ese vaciado gástrico no se está produciendo en cantidades adecuadas. Y eso repercute directamente en la parte del vaciamiento. Entonces eso es muy importante que lo tengamos pendiente. ¿Cuál es otra parte? Bueno, es que el GLP también modula la respuesta de la insulina. En otras palabras, ayuda a nuestro páncreas a producir la cantidad correcta de insulina para contrarrestar los niveles de azúcar que entran rápidamente a nuestra sangre. Y obviamente va a estar disminuido porque esa hormona a nivel intestinal, debido a las modificaciones que produce la obesidad, también va a estar disminuida. Entonces eso es algo que tenemos que tener muy pendiente. Conjuntamente, algo importante que sucede en la situación del aparato digestivo. Recuerden que el aparato digestivo tiene múltiples órganos. Dentro de esos órganos hay órganos que se llaman glándulas o órganos anexos al aparato digestivo. Dentro de los órganos anexos está el páncreas, pero también está el hígado. Recuerden que el hígado es un órgano muy importante para la digestión de múltiples nutrientes y especialmente las grasas. El hígado va a formar un tipo de sustancia que se llama bilis. Recuerden que la bilis se forma en el hígado y es la encargada de ayudar a la digestión de la grasa por un proceso que se llama emulsificación. La emulsificación es prácticamente como si fuese un detergente. Cuando usted mete la ropa
en agua con detergente, usted se da cuenta que el detergente hace efervescencia en la ropa. Y es que destruye esas partículas de sucio, la va sacando una por una. Bueno, la bilis lo que va a hacer es que esas partículas grandes de grasa, la va a convertir mediante esa emulsificación en partículas más pequeñas para poder ser absorbidas correctamente. Entonces, ¿qué sucede? Para el hígado producir la bilis también necesita conductos por los cuales la bilis debe de cruzar. Y esos conductos se llaman conductos biliares. Dentro de esos conductos hay un conducto muy importante que es el conducto cístico, que está muy ligado a lo que es la vesícula biliar. Entonces vamos a entrar en detalle por qué que el paciente con obesidad tiende a aparecer de piedra en la vesícula, casi siempre. Sí. Bueno, ¿qué es lo que sucede? Fíjense, la bilis está formada prácticamente en un 80 a un 85% de colesterol esterificado. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, el colesterol ayuda a la formación de bilis. ¿Qué sucede? Las personas con obesidad tienen la gran mayoría problemas de colesterol y ácidos grasos. Por ende, la bilis del paciente con obesidad es una bilis más densa. En otras palabras, es más espesa y densa. Al ser más espesa y densa, tiene mayor dificultad de pasar a través de los conductos biliares. Por ende, tiene la capacidad de estancarse. Entonces, al estancarse, el flujo disminuye. Y eso obviamente va a tener una mayor repercusión en la vesícula. Porque la vesícula es la encargada de almacenar esa bilis para cuando se necesite, ya misma a través de una estimulación hormonal, se contrae. Y al contraerse, esa bilis pasa al intestino para producir la parte que tiene que ver con la digestión de las grasas. ¿Qué sucede? Bueno, como hay una modificación de esa estructura de esa bilis y es más densa, esa capacidad de esa bilis salir desde el hígado y esas estructuras túbulos biliares hacia el intestino para la emulsificación va a estar disminuida y se va a acumular y se va a estancar. Esa acumulación y ese estancamiento predispone, recuerden, a la formación de cálculos biliares. Por eso es importantísimo cuando como médicos, los que nos están viendo a través de las redes sociales y los que nos están escuchando a través de las emisoras 106.9 y la 102.7 FM, que durante el screening del paciente con obesidad o con síndrome metabólico, también hemos hablado de ello en intervenciones anteriores, siempre mandar a hacer exámenes de rigor para monitorear ese tipo de cosas, especialmente lo que tiene que ver con los exámenes de imágenes como sonografía principalmente. Entonces eso tiene que estar dentro del protocolo. Algo muy importante, y tenemos que mencionarlo, es que donde terminan los conductos biliares, también terminan los conductos pancreáticos. O sea, ellos comparten una estructura que en medicina le llamamos carúncula mayor, que se encuentra prácticamente en la segunda porción del intestino delgado, que es el duodeno, la segunda porción del duodeno. Ahí desembocan ambos conductos. Y obviamente ambos conductos tienen una estructura común en donde los dos desembocan. ¿Qué sucede? Si tenemos una obstrucción del flujo biliar, eso también va a afectar la desembocadura o la salida de los conductos que vienen del páncreas, principalmente el conducto principal que viene del páncreas. Recuerden que en el páncreas es una glándula o un órgano anficrino. Anficrino quiere decir que produce secreciones endócrinas y también produce secreciones exócrinas. Las endócrinas la vierte directamente a la sangre, que son hormonas como la insulina, el glucagón, la somatostatina, y a través de conductos que llegan a la segunda porción del duodeno o al intestino. Recuerden que el páncreas vierte las enzimas digestivas. Esas enzimas digestivas son importantísimas para la utilización de las mismas para la digestión de múltiples sustancias. Entre ellas están lipasas, que actúan a nivel de los lípidos o de las grasas, y también están las disacaridasas, que hidratos de carbono, pero también se encuentran las proteasas, que son enzimas que ayudan a la digestión de las proteínas. O sea, el páncreas
a través de esos conductos envía secreciones que van a ayudar a la utilización en el tubo digestivo para nuestro correcto funcionamiento de nuestra digestión. ¿Qué sucede? Como les decía, esos conductos pueden obstruirse. Y al obstruirse, una de las principales causas de lo que se llama pancreatitis, la pancreatitis es una inflamación del páncreas, se debe principalmente a la obstrucción de esos conductos. Entonces, tanto la pancreatitis como las modificaciones o cambios a nivel de las vías biliares están muy ligadas a la obesidad. Por eso es importante realizar los screenings de enzimas pancreáticas para cuando esos pacientes con obesidad, y siempre es importante preguntar historial familiar. Es muy frecuente, inclusive cuando ustedes ven uno como médico, cuando lee ciertos temas, ustedes se dan cuenta que dentro de la tríada de pancreatitis la obesidad es la causa número 1. Por ende, es importante monitorear esa parte. Bien, ya hablamos del árbol biliar, pero antes de seguir adelante, avanzando, ¿sí? Hay una pregunta ahí. Bueno, tenemos una pregunta aquí. Bien, vamos a hacer esa pregunta, vamos a guardarla ahí y vamos a hacerla con el bloque cuando yo termine de explicar un poquito acerca del hígado, porque lo que ella preguntó está muy ligado con lo que vamos a hablar ahora. Ok. Entonces, algo importantísimo que vamos a seguir hablando aquí un poquito es que digo actualmente, pero ya eso hace mucho tiempo, se está hablando de lo que se llama hígado graso. En los últimos años, la nomenclatura, o sea, en medicina hablamos de nomenclatura cuando hablamos de los cambios en cuanto a paradigmas, en cuanto a nombre o en cuanto a cómo nombrar ciertas enfermedades, han estado cambiando la dinámica de este tipo de enfermedad. Y antes se conocía como hepatopatía, o actualmente, perdón, se conoce como hepatopatía de origen metabólico. ¿Qué quiere decir eso? Una patología del hígado o hepática de origen metabólico, que es la obesidad. Anteriormente se llamaba hígado graso no alcohólico. ¿Por qué? Porque prácticamente se veían en personas que consumían pequeñas cantidades de etanol a la semana, menos de 20 gramos. Entonces, actualmente la nomenclatura ha cambiado hacia hepatopatía de origen metabólico. Inclusive, antes se llamaba hígado graso no alcohólico y ahora le estamos hablando de hígado graso de asociación metabólica. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Recuerden, y en intervenciones anteriores hemos hablado de que la obesidad, esa grasa abdominal, va a llegar a lo que es su almacenamiento tope, lo que llamamos capacidad adipositaria. Bien, cuando llega a su capacidad, recuerden que esa grasa comienza a emigrar y emigra hacia lugares donde no se debe de almacenar grasa. Y esos lugares, la gran mayoría, están dentro de nuestro abdomen, especialmente en los órganos como páncreas, también se almacena, pero el hígado es uno de los principales órganos que almacena grasa. Al esa grasa entrar en el hígado va a producir esa hepatopatía de origen metabólico. Esa parte metabólica, el hígado sufre. ¿Por qué? Porque el hígado obviamente está entrando algo que no debe de estar ahí. Es como si usted tuviera una visita no deseada dentro de su casa. Eso altera la dinámica de su situación económica, altera su situación de alimentación, altera su entorno. Usted, claro. si usted andaba en su casa como usted quiere y usted no puede andar como usted quiere, si usted se subía los pies arriba de la mesa para ver televisión, ya usted no lo puede hacer porque usted tiene gente ahí que no es de su entorno. Bueno, así mismo pasa con el hígado. Esa grasa se comporta de una forma disfuncional completamente y altera la dinámica de la célula del hígado, del hepatocito. Principalmente aumenta los niveles de unas enzimas en el hígado que se llaman AST y ALT, que es muy frecuente, se está vinculado principalmente a eso, y nosotros como médicos siempre dentro del screening lo mandamos a hacer, y eso tiene una repercusión metabólica importante. Y es que esto está ligado principalmente a la obesidad, pero también está ligado a algo, o sea, no solamente lo vemos en adultos, sino lo vemos en niños también. Estoy viendo ese hígado graso no alcohólico, anteriormente llamaba así ese hígado graso de asociación metabólica en jóvenes de 9, 10, 12 años, tempranito, a temprana edad. Y es que eso se vincula principalmente a la ingesta de lo que se llama el jarabe de maíz rico en fructosa. Recuerden que el jarabe de maíz rico en fructosa
es un edulcorante artificial, es un endulzante que se utiliza principalmente en los cereales en caja, se utiliza mucho, la industria alimentaria lo utiliza en los jugos industrializados, los jugos de cartón. Entonces, nuestros niños, nuestra juventud se está mal alimentando con ese tipo de alimentos y lamentablemente esos alimentos procesados ricos en jarabe de maíz rico en fructosa son los que van a producir ese hígado graso de asociación metabólica en esos menores de edad. No es que se ve, doctor, en ocasiones, usted ve los niños que los padres dicen, no, le está bien alimentado, mira, está gordito. Eso es otra cosa. Sí, hay que ver si Tony, de esto ahí, Fíjate, Tony, hay una situación y es que nuestro entorno todavía y lo que hemos aprendido y lo que se transmite de generación en generación es que está gordito y colorado. ¿Te acuerdas, Tony? Sí, que ese es el que está bien. Entonces, mira, y qué bueno que tú pusiste el tema, porque en esta semana me llega una madre preocupada, va con sus dos niñas, son dos niñas que tiene, una pequeña y una mayorcita ya, digo mayorcita porque pasa de los 6 años, o sea, ya una escolar. Okay. Y tiene su niña, la más pequeña. Ella está preocupada porque la niña pequeña no come como la grande. Pero cuando la grande llega, yo la veo que tiene el cuello oscuro, esa cantosis nigricans. Yo la veo que la niña, y hago unas cuantas preguntitas y digo, mira, la niña sufre problemas de asma, problemas respiratorios, ella se aprieta de vez en cuando. Son cositas que aquí hemos hablado de eso, que la obesidad tiene un vínculo con la enfermedad respiratoria. Y ya yo más o menos voy tratando de ir encajando cosas. Lo que pasa es que la mamá es obesa, tiene sobrepeso, el papá es obeso, entonces las abuelas ven a la pequeña que viene subiendo, la ven flaca. Ay, padre. Espérate. Y yo agarro a mis dos mujeres, y las mido, las peso. Nosotros en medicina, especialmente en nutrición, dimos unas clases importantísimas de nutrición pediátrica durante nuestra preparación. Y esas clases nos enseñan a nosotros a hacer lo que se llama crecimiento y desarrollo. Crecimiento y desarrollo es prácticamente, está dentro de lo que se llama consulta de niños sanos. Que en nuestro país tenemos un problema con eso. Llamamos a los muchachos cuando están enfermos nada más. Entonces, padre y madre que me escuchen, hay una consulta, el pediatra tiene una consulta que se llama consulta de niños sanos. Esa consulta de niños sanos es que usted lleva a su muchacho y importante con esto es que con eso se ven cómo el niño va creciendo. Eso se compara con niños de su edad. No esperar que esté no esperar que enfermo. Y no esperar que un evento, ¿verdad? Y no esperar que el muchacho esté en bachillerato para cuando usted vaya a buscar la nota, usted se da cuenta que el suyo es el más chiquito. Sí. Y tú dices, pero ven acá, pero estos muchachos están todo grande y el mío es el más chiquito. El problema es que usted no le dio ese seguimiento y eso no se encontró temprano. Entonces, eso es importante esa parte. Entonces, ¿qué te digo, Tony? Le hago la evaluación a las dos muchachas, la peso, la mido y le hago sus percentiles y me doy cuenta de que la que ellos están preocupados de que porque está flaca es la que está bien. La niña entra en los percentiles correctos, entonces yo le hago los dibujitos y se lo enseño en la computadora a la mamá. Porque la generación actual, Tony, los niños, los hijos de los padres de 30 años, esos padres de 30 años fueron los que hicieron la transición de la parte análoga a la digital. Entonces esos padres hay que enseñarles la cosa en vivo para que entiendan. Porque si tú agarras y le preguntas, no, ellos van a Google y ellos van a donde otra persona buscando otra opinión. Entonces lo chulo es... Doctor Google, que es el que tiene... Tú se lo enseñas en vivo a ellos. Mira, eso está pasando con tu niña. Mira, tu niña está bien. Cuando se compara con niños de su edad, la niña está dentro de la normalidad. Entonces esa niña está bien. La que está mal es la grande. Mira, que tengo obesidad. Que eso es lo que ellos creen. Esa es la que ellos creen que está bien. Sí, porque el patrón que ellos tienen, como tú me dijiste, claro, es el patrón de que esa muchacha es la que está bien. Claro. Entonces, eso fue un pleito. Pero al final ella entendió la situación y es que ellos tenían que juntarse como un núcleo familiar y cambiar los hábitos. Porque si desde los 6 años ya viene este problema, no va a llegar a los 12 para... Así mismito. Entonces, eso es importante que lo tengamos pendiente porque esa niña de 9 años, 6, 9 años que me llegó a la consulta, es una niña que se mandan a hacer ciertos protocolos en cuanto a la parte de analítica y una de las cosas que se manda a hacer es la evaluación de las pruebas de hígado. Por esto decía, doctor, el porcentaje que hay de obesidad en infanto los niños juvenil y en las escuelas, colegios,
ahí viene esta parte, porque los Sí. padres entienden que estar rollizo, como decían allá en el campo, estar gordo y colorado es estar salud, bien de es salud. salud. O sea, darle alimentos, que tú acabas de decir también algo ahí de la... Industrializado. Exacto. Ujú. Esta parte, naturalmente, lo va a poner. Correcto. Lo va a inflar, Entonces, también ¿verdad? tenemos una situación, tenemos una parte sedentaria actualmente. Los muchachos, por ejemplo, ahora están en vacaciones. Los muchachos ahora están en vacaciones. Posiblemente ahora con esta lluvia no podemos sacarlo afuera. Entonces esos muchachos ahora están comiendo en un segundo piso o en una torre, Y con una... jugando juegos electrónicos. que no le quita a nadie pararse de ahí, ¿eh? Actualmente, Tony, eso es un tema que posiblemente tenemos que traerlo nada más hablar de eso en un episodio. Esos muchachos ahora, Tony, no era como antes. Antes uno esperaba a las 5 de la tarde para bajar para la cancha a jugar baloncesto. No, y se lo llevaban para los campos muchas Exacto. veces. Entonces, actualmente los muchachos no son así. Los No. muchachos como juegan actuales, dame tu usuario Ay, para yo ay. conectarme. Ellos interactúan a través de las redes. Y jugando los juegos con de- una con, claro, su juego de video, con un audífono y hablando con el amiguito digital que posiblemente tienen Dígame desde usted. pandemia jugando y no se conocen. Sí. Ellos se conocen en el En juego. el juego. Entonces, ya hemos cambiado. Esa es la realidad de nuestros jóvenes. Sí, sí, ya sí, hemos sí. cambiado la parte de salir Sí. a jugar o a practicar algún deporte por la parte por la situación digital completamente. Ya no está el maroteo, doctores. Los mangos, sí, mira, ahora No, que tú pones el tema, la yo veo, juventud. yo veo mucha mate mango llena de mango y Pero yo nadie no le le hace hace caso, caso ya. porque es que los muchachos no están en Cónchale, eso, doctor. Tony, Dios Que es muy diferente mío. cuando uno estaba, ¿verdad? Dios Esos años, mío. coge un saco y Correcto. tirárselo arriba y dura 4 días Correcto. comiendo mango. Que a propósito, el mango es muy saludable también. Correcto. Para la salud. Tony, vamos a tomar unas llamadas y vamos mediante las preguntas que tenemos, si tú puedes hacer al aire la pregunta que te escribieron vía el WhatsApp, pueden comunicarse con nosotros a través de los teléfonos en cabina. 809-231-41. Repito, 809-231-41. Ahí pueden llamar y preguntar, ¿verdad? Lo que ustedes están inquietos en saber. Dice un oyente, si el hígado graso no alcohólico podría Ujú. producirse y tener una vesícula de porcelana, no sé. Sí. ¿verdad? Esta vesícula de porcelana totalmente asintomática, Ujú. con un promedio de 5 a 7 años. Exactamente. El paciente no tiene colesterol, ni azúcar. Fíjate, ella ha dado un punto importante. Todo lo que hemos mencionado aquí son problemas iniciados por el sobrepeso y la obesidad vinculados al aparato digestivo. Lo que ella menciona es la progresión del problema. Inclusive, la cosa es peor de ahí. Ese hígado graso de asociación metabólica, antes llamado hígado graso no alcohólico, puede degenerar inclusive en fibrosis del hígado. Fibrosis quiere decir que parte de ese tejido, por los procesos inflamatorios que se producen, el hígado también sufre y no regenera ese tejido. Inclusive, pocos casos, obviamente, también pueden desencadenar inclusive en hepatocarcinoma. Ya, pero eso ya en etapas muy avanzadas. Ok. Así que es muy buena su inquietud y la parte de la situación que ella plantea es totalmente real. Otra pregunta de nuestros oyentes, William Jiménez, gracias William por estar en sintonía, dice: sedentarismo, Ujú. obesidad produce hígado graso. Bueno, Correcto, ya lo fíjate, acaba de- el sedentarismo, y aquí hemos hablado de eso en múltiples intervenciones que hemos tenido. Recuerden que cuando usted une mala alimentación, cuando hablamos de mala alimentación, alimentos procesados, alimentos con alta densidad energética, lo que Ujú. antes le decía muchas calorías, Ujú. y eso usted lo vincula con baja ingesta de fibra, dígase frutas y verduras, pero también a eso usted le añade ser sedentario. Sedentario quiere decir que usted, además de comer mal, no practica actividad física, no hace por lo menos los requerimientos mínimos de ejercicio, de actividad física que están vinculados con la Organización Mundial de la Salud, como son los 150 a 300 minutos a la semana. Usted tiene el caldo de cultivo ahí para lo que son las enfermedades crónicas no transmisibles vinculadas a obesidad.
Bien, pueden hacer sus preguntas a través de las plataformas digitales, @un estilo de vida fit en Instagram, donde estamos haciendo un en vivo. Pueden dejar sus preguntas en la caja de comentarios. Bueno, prácticamente, como hemos visto, la obesidad tiene múltiples implicaciones en nuestro sistema digestivo, no solamente en la parte que tiene que ver con el estómago, sino también afecta a glándulas anexas, como son el hígado, también afecta la parte del páncreas también, recuerden, esto es muy importante, y obviamente está vinculado a esa toxicidad que va a producir esa grasa, ese hígado, esa parte, esa acumulación de grasa en nuestro abdomen, esa lipotoxicidad. Recuerden ese término, es muy importante esta parte, y obviamente esa resistencia a la insulina que se ve marcado. Recuerden, lamentablemente no podemos hacer este programa. Me encantaría hacer un programa de lo que son las manifestaciones de la piel de la obesidad, pero lamentablemente es un programa prácticamente visual. Entonces por radio no sería muy elegante traerlo. Pero recuerden, la resistencia a la insulina es prácticamente una de las cosas que nosotros podemos ver y podemos asociar a enfermedad metabólica. La resistencia a la insulina usted lo va a ver principalmente en personas con obesidad, personas con sobrepeso. Usted va a ver en esa coloración oscura que se llama acantosis en el cuello, en las axilas, especialmente en los lugares de fricción como son las entrepiernas, y es muy frecuente en edades tempranas de la vida. En jóvenes es muy frecuente actualmente esos jóvenes con obesidad. También recuerden, hay ciertas manifestaciones a nivel de la piel, que es una, pero también la parte que tiene que ver con el vello facial. En mujeres es muy frecuente, y principalmente esas mujeres que tienen ovario poliquístico, la resistencia a la insulina. Y eso se ve principalmente en la parte que tiene que ver con, se llama hirsutismo. El hirsutismo es la aparición de vello facial similar a la del hombre en la mujer. Eso es muy frecuente que pase, especialmente en mujeres con obesidad. Hay una tríada, se llama tríada del ovario poliquístico. Son 3 cosas que usted debe tener pendiente. Yo creo que ese tema lo vamos a tener que traer en una semana. Me gustaría. De ovario poliquístico, Sí, porque es muy frecuente. Entonces, es muy frecuente la insulinoresistencia en esas mujeres. Entonces, cosas que deben de ver. Obesidad, la tríada son 3 cosas. Obesidad, hirsutismo, que es esa aparición de vello facial similar a la del hombre, un bigotico, una barbita, la patilla más larga, y alopecia, pierden el pelo. Y la otra, que sería, la 3, sería los ciclos anovulatorios. Un ciclo anovulatorio son ciclos en los cuales esa paciente no ve la menstruación. Yo creo que ese pudiera ser el próximo tema, Tony, de la próxima intervención, para hablar de ovario poliquístico y obesidad. Van muy de la mano. Bueno, vamos a ver si hay una llamada, ¿verdad? 809-200-3141. Usted que está en sintonía con nosotros y que así pues entienda que necesita preguntar al doctor Carlos Lebron. Ahí está, una llamada necesitamos, 809-200-3141. Y hay una pregunta, doctor, acá dice una dama que si, un oyente, ¿verdad? De nosotros, que si no tiene que ver la cantidad de vello, ¿verdad? En lo que usted acaba de señalar, si es poco o es mucho, sí. Hay que tener, sí, lo que pasa es que hay una indicación, me imagino. Es un vello similar al del hombre, o sea, es androgénico, es debido a los cambios hormonales que se producen. Pero también hay aparición de vello facial en mujeres ya posmenopáusicas, debido a los cambios hormonales que tienen que ver con, obviamente, con el ciclo de la vida. Que no Así necesariamente, que no es lo mismo, y hay que identificar y hay que individualizar un paciente y otro. Bien. 809-200-3141, mujer empoderada y en tenis. Hoy doctor Carlos Lebron con este excelente programa donde nuestros oyentes ya, doctor, se han hecho partícipe, ¿no? del programa. Ya ahí están las preguntas. Dice Gray que gracias por contestar la pregunta. También gracias nuestro querido hermano Andrés Mejía y William Jiménez, que están en sintonía con nosotros a través de los 102.7 y 106.9 de esta La Voz de las Fuerzas Armadas. Bueno, doctor, vamos a dar ya
una breve síntesis sí, para ir sobre el despidiendo. programa, y el próximo domingo ya usted tiene prácticamente el que El viene. tema hecho, prácticamente. Adelante, Fíjense, doctor. recuerden que la obesidad es una enfermedad que ha venido aumentando en los últimos 20, 30 años en nuestro país. Recuerden que prácticamente el 36% de las personas mayores de 18 años están en sobrepeso en la República Dominicana y un 33% están en obesidad, sumados prácticamente un 70% de la población dominicana tiene sobrepeso y obesidad. Y recuerden que la población infantil viene por ahí. Esa población infantil, ya tenemos estadísticas que prácticamente un 31% de nuestra población infantil está en obesidad, lo que quiere decir que 3 de cada 10 niños están en obesidad. Padre, 3 de cada 10 niños están en obesidad. ¿eh? Entonces, la obesidad repercute no solamente por su situación de sobrepeso, sino que también influye directamente en la producción de enfermedades asociadas a múltiples órganos. El día de hoy vimos la parte que tiene que ver con enfermedades del tracto digestivo y vimos cómo involucra tanto problemas a nivel del esófago, esos reflujos que hemos hablado, a nivel del estómago, ese vaciado rápido, pero a nivel de glándulas anexas, como es el hígado, ese hígado graso de asociación metabólica, antes llamado hígado graso no alcohólico. Y también influye directamente en la parte del páncreas, que también es una de las principales causas de pancreatitis. Faltó prácticamente la parte del intestino, pero en el intestino está muy vinculado, en el colon principalmente, a cáncer colorectal. Una mala alimentación baja en fibra, baja en fitonutrientes, conjuntamente con todo lo que hemos mencionado aquí, junto con obesidad, es el caldo de cultivo para esos problemas de cáncer de colon. Así que la obesidad está muy ligada a cáncer de colon también. Bueno, ahí está. Gracias, doctor, por este programa de hoy, muy instructivo. La gente así lo hacen saber. Gracias. Ese será el próximo domingo, donde Mujer Empoderada y el Tenis viene con otro programa donde usted va a vincularse con nosotros, donde usted va a estar atento. Doctor Carlos Lebrón está con nosotros y ha estado en este espacio. Mujer Empoderada y el Tenis, hasta la próxima semana, si Dios así lo permite, de 4 a 5 de la tarde. Doctor, gracias. Bye bye.